Buen día, jóvenes estudiantes. Es un placer compartir con ustedes esa asignatura que es Introducción a las Ciencias Genómicas. Mi nombre es Candelario Rodríguez Pérez y en esta ocasión seré su profesor de esta asignatura. Bueno, aquí lo importante que nos surge es una pregunta, un cuestionamiento sobre qué es la genómica. Y de manera sintética, la genómica es una ciencia que estudia la totalidad de las propiedades del genoma. ¿Cómo va a estudiar la genómica, la totalidad y las propiedades del genoma? A través de la estructura, de la interacción y de las funciones de los genes que conforman un genoma. Esta área de la genómica, perdón, va a estar relacionada con otras áreas como son la biología molecular, la bioquímica, las matemáticas, las física, estadística y bioinformática. Entonces, la genómica es un campo interdisciplinario donde va a estar conformada dentro de lo que es la biología molecular. Para que entendamos mejor qué es el estudio de la genómica, debemos entender que todos los organismos vivos contienen un genoma, ¿sí? Y el genoma es el conjunto completo del ADN dentro de una sola célula de un organismo. Como sabemos, jóvenes, los organismos vivos están conformados por células, ¿sí? Y cada célula está conformada por organelos. Dentro de las células hay organelos como es el núcleo, ¿sí? Y dentro de ese núcleo pues se encuentran lo que es toda la secuencia de la información genética, todo lo que es el ARN. En otros organismos, como son los procariotas, no contienen núcleo. Algunos contienen un nucleoide, ¿sí? O lo tienen disperso la información genética dentro de su citoplasma. Algunos microorganismos procarióticos. Bueno, también es importante conocer, como parte introductoria de lo que es la genómica, la diferencia entre la genética y la genómica. La genética sería el estudio de los genes individuales y sus roles con la herencia. La genómica, sin embargo, utiliza otros medios, sí, como es la secuenciación del ADN con la bioinformática para que puedan ensamblar y analizar las funciones y las estructuras de los genomas completos. Aquí es donde radica la diferencia entre la genética y la genómica, que una estudia solamente el gen y la otra estudia el complemento, todo lo que es el genoma. Las aplicaciones de la ciencia genómica lo que hace es que permite que se aborden preguntas de gran importancia en la biología que requieren una comprensión global del problema. Eso es en sí la genómica. Es más completo el estudio, ¿sí? Pero también con las aplicaciones de la ciencia genómica podemos entender diferentes áreas, por ejemplo, el área de la biomedicina, el área de la biotecnología, el área de del mejoramiento genético, y que esto nos lleva a entender lo que es el genoma a través de la evolución, a través de cómo es que se ha podido a grandes escalas estos tipos de trabajo. Por otro lado, la genómica tiene que entenderse desde muchos diferentes puntos, como lo mencioné al principio, desde lo que es el área funcional. ¿Cómo es que estos genes se interrelacionan para que puedan dar una función? Pero esto a través de cómo están estructurados estos genes. Por ejemplo, cuántos exones, cuántos intrones tienen, qué cantidad o qué porcentaje son codificables, qué porcentaje no son codificables, para que en ellos sí pueda haber una función, el cumplimiento de una función. Y bueno, la otra es la parte de la genómica comparativa, que lo que hace es ver las diferencias y similitudes que hay en el genoma de los diferentes organismos. También vamos a ver cómo es que la genómica este, está en las diferentes aplicaciones. Lo vemos desde el punto de vista de la medicina genómica, en la elaboración de algunos fármacos, ¿sí? Que ayudan a lo que es la terapia génica. También podemos ver a la genómica agropecuaria, en donde se dan los mejoramientos genéticos animal o vegetal sobre ciertos cultivos o sobre ciertas especies en este caso, de bovinos, de porcinos.
También podemos ver la genómica ambiental, cómo es que la genómica trabaja a través de ciertos microorganismos que van ayudando en la biorremediación de algunos suelos contaminados o de las propias aguas contaminadas. Y entonces también vemos el área forense, la genómica en el área forense, cómo es que ayuda en la parte de la criminalística a poder detectar quizá culpables o posibles culpables a través del análisis biológico de ciertos fluidos. Y también tenemos a la genómica industrial, que precisamente trabaja sobre algunas transformaciones de algunos eh, productos químicos o de alimentación. Pero para que todos podamos entender toda esta parte, ha habido un trasfondo, una parte de cómo se ha venido desarrollando. Y en 1972, Walter Fritz y su equipo de laboratorio de biología molecular en Bélgica, sí, fueron los que primeros en determinar la secuencia de un gen. Este gen se conocido como el bacteriófago MS2. 4 años después, los mismos Walter y Fritz determinan la secuencia del ARN de este bacteriófago. Para 1977 comienzan con la primera secuenciación del ADN por Frey y Sanger, y en 1983 Mullis descubre la reacción en la cadena de la polimerasa y a través de ellos se empiezan a desarrollar otros trabajos más. Para 1995 la secuenciación por primera vez del genoma de un organismo vivo como es el Haemophilus influenzae. En 1996 comienzan con la secuenciación de una levadura como es el Saccharomyces cerevisiae. Y para 1998 pues empiezan con lo que es la primera secuenciación de un gusano redondo de un organismo eucariota como es el Caenorhabditis elegans. Y en el 2001 se comienza con las secuencias del genoma humano por parte del proyecto de genoma humano a través de Celera Genomics. Y este trabajo ayudó a que para el 2003 se publicara la primera secuenciación completa del genoma con casi un 99.99% de fidelidad. A raíz de ello ya se empezaron a hacer estudios. En esta lámina, jóvenes, vemos lo que es la historia de la genómica en el proyecto del genoma humano. Vemos cómo los diferentes eventos que fueron surgiendo a través de los años hasta llegar a la fecha actual de terminación y el conocimiento del genoma completo secuenciado del humano. Jóvenes, con esto damos por terminado esta sesión. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.